Hola, hoy ya sí que toca hablar de todo lo de Switch 2. Venga, vamos allá. Pues sí, amigos del canal, ya nos han presentado en profundidad la Switch 2. Ya hemos visto este pasado miércoles ese Nintendo Direct que nos enseñaba al completo todas las funcionalidades de la nueva consola y un montón de videojuegos. Bueno, lo primero que quiero comentar, lo primero que vamos a hacer va a ser un pequeño repaso de lo que yo comenté, que pensé que iba a salir y que al final pues no se dio, y las cosas que sí que se dieron, y luego pues vamos a comentar pues un poquito en general mi opinión y qué pienso sobre todo de la polémica del precio y demás, ¿vale? A lo mejor se hace un vídeo un poco denso, no sé, no lo sé, a lo mejor lo hago bastante dinámico, ¿vale? Voy a intentar no enrollarme mucho. El direct creo que ya todo el mundo lo ha visto y todo el mundo se ha enterado de todo, ¿vale? Así que intentaré hacerlo lo más breve posible. Bueno, lo primero que voy a comentar fue las predicciones que acerté, que fueron el lanzamiento, que yo dije que yo pensaba que solo barajaba dos fechas, o septiembre o junio, y dije que lo más probable es que fuera junio, por el tema de todas las ventas que tenían pensado hacer para el primer año, o que ya tenían disponibles para vender, esos 20 millones, así que acertamos el mes, además el día de mi cumpleaños, el 5 de junio, que buena fecha, así que nada, un acierto. Lo que sí que no acertamos, bueno, más allá de las tonterías, ¿no? De los presentadores, de que se iban a enseñar un vídeo de la suite de despedida, tal. Bueno, las cosas interesantes, el precio no lo acertamos. Yo dije que entre 400 y 450 y mi apuesta eran 470 euros. Tampoco es mucho más de lo que más o menos barajábamos, son 20 euros más. Sí que es verdad que en Japón hay una bajada bastante considerable por el tema de la depreciación del yen y por la guarrada esa que han hecho del Only Japanese Version, que ya hablaremos de eso, igual da para vídeo todo eso. Y al final pues 470 euros, ¿vale? Luego lo comentamos un poco el tema de los precios. El siguiente acierto que dije fue el tema de que iban a presentar un Hyrule Warriors o un Zelda Breath of the Wild en 4K. Bueno, pues al fin, yo dije que una cosa o la otra, que lo más probable fuera el Zelda Breath of the Wild en mejores condiciones, el upgrade, porque ya se había filtrado algo de eso. Entonces, nada, al final fueron las dos cosas, tanto el Hyrule Warriors y esas actualizaciones de los dos Zeldas que hay en la Switch, que también van a salir en físico, así que al final las dos cosas. Ya comentamos que todos los años Nintendo saca algo de saga Zelda, así que sí o sí tenía que aparecer algo de estas dos cosas. Además, el Hyrule Warriors ya hacía tiempo que salió el último y hacía falta uno nuevo, que este conectará seguramente con la siguiente saga de los videojuegos. Y donde la cagamos, donde no acertamos, fue con que iban a presentar un juego tocho de Mario en 3D, no para el lanzamiento, sino para este 2025, porque era el 40 aniversario de Mario. Entonces eso para mí era una predicción bastante plausible, pero parece ser que no. O sea, la gran sorpresa fue ese Donkey Kong. Yo creo que nadie esperaba el Donkey Kong como lanzamiento gordo de Nintendo, más allá del Mario Kart World, ¿vale? Lo que nosotros llamábamos Mario Kart 9, ese Mario Kart World que nos sorprendió a todos, ese mundo abierto, esa especie de Forza Horizon en modo Mario Kart. La verdad que fue una sorpresa. Yo no me imaginaba algo así. Yo sabía que iba a haber tema de muchos corredores en pista, porque en el teaser ya se veían un montón de corredores, se veía aquello como, no sé, yo me intuía algo así, pero no lo que nos presentaron. Y como también dijimos, el videojuego de salida iba a ser el Mario Kart, no iba a ser el Metroid Prime. Que sí que es verdad que yo dije que el Metroid Prime seguramente se quedaría en Switch 1 y tendría algún upgrade o algo así en Switch 2, y parece que no, que van a haber dos versiones, la versión con downgrade en Switch y la versión con upgrade en Switch 2, o sea que cojonudo poder disfrutar ese videojuego en esas condiciones en la Switch 2. Y luego también pues el tema este, ¿no? Del que el Mario Kart pues iba a ser lanzamiento de salida, como era lógico. El Mario Kart es el vende consolas número 1, es el videojuego más vendido de la Switch, o sea que de la Switch 2 no podía faltar ahí, más allá de la polémica del precio.
Y bueno, a mí me sorprendió. Yo pensaba que no iban a enseñar tanto videojuego. Ya dije que a lo mejor iban a hacer una pasada rápida así de videojuegos third party, o que iban a comentar que iban a haber videojuegos third party. No enseñaron nada de Microsoft, pero enseñaron cosas de Sega, de Capcom, de Square Enix, y de un montón de videojuegos que yo pensaba que, como ya habían hecho un direct de videojuegos hace unos días, no iban a enseñar eso, y que se iban a centrar en la consola y en los 2 o 3 jueguecitos de casa Nintendo, y intentar que el sabor de boca que nos quedara del direct fuera la consola en sí, per se, y los 2 o 3 videojuegos de casa Nintendo. Pero no, o sea, lo enseñaron todo. Y bueno, y este es el resumen, más o menos, de lo que yo comenté y de lo que se dio, ¿vale? Alguna cosa que a lo mejor me... Ahora vamos a hablar de lo que vimos y de lo que no vimos, ¿vale? La consola, parece ser que la consola sí que va a llegar a 4K y puede tener 60 frames por segundo, parece ser, en modo televisión, con el dock, con ese soporte añadido, porque ya comentaron que iba a tener bastante tasa de frames por segundo, que eso iba a subir bastante. Parece ser que, según los datos de Nvidia, sí que va a tener DLSS y va a tener ese ray tracing que no pensábamos que igual no podía tener. Pues oye, las especificaciones técnicas, yo la verdad que estoy bastante contento con lo que he visto, dando por sentado que es una portátil. Es que es una portátil, es una videoconsola portátil, no es una sobremesa. Yo no esperaba ver las especificaciones de la Series X o de la PlayStation 5, lógicamente. Yo esperaba ver, pues eso, una Switch más bestia, y es lo que nos han enseñado. Yo técnicamente estoy bastante contento con lo que he visto. El botón C me da bastante igual. Lo del mouse se cumplió. Eso sí que me gusta, ya lo he comentado, que para jugar los first person shooters, las novelas gráficas, los RTS y todo ese tipo de juegos, eso va a ir de perlas, a mí por lo menos. Y bueno, el tema de la cámara y todo eso, a mí eso me da un poco igual. Todas las novedades esas que enseñaron extras, pues bueno, pues ahí están, ¿vale? Pero lo más importante es que al final las especificaciones técnicas están bastante bien, que luego sobre la práctica, sobre la mesa, ya veremos qué tal van. Yo lo que creo es que los juegos de casa Nintendo van a explotar al máximo los recursos de la videoconsola, van a llegar al techo de las especificaciones técnicas y de lo que Nvidia ha dicho que puede ofrecer la videoconsola, la propia Nvidia, que recordamos que ha fabricado pues esa tecnología exclusiva para Nintendo Switch 2, y que se están jugando ahí también un poco la reputación. Así que yo creo que los videojuegos que se optimicen especialmente para Switch 2 pueden llegar a tener muy buen rendimiento. Y luego, pues bueno, los third parties, pues ya veremos si le dedican más o menos esfuerzo en explotar esos recursos, o a ver si los ports van más por un lado o por otro. Eso ya se verá, muchas veces ya no es tema de la consola, sino de los que hacen los videojuegos. En cuanto a los videojuegos que enseñaron, yo estoy bastante contento también. Se han visto cosas muy interesantes, como ese Bloodborne 2, ese videojuego de From Software aparentemente exclusivo para Nintendo. Ojo con esto, From Software sacando un videojuego exclusivo para Nintendo, y esos videojuegos que también enseñaron de third parties que todos sabíamos o dábamos por entendido que iban a empezar a salir, y este es el pistoletazo de salida, y vamos a empezar a ver chorrocientos videojuegos, un catálogo increíble en la Nintendo Switch. Hemos visto el Cyberpunk 77, el Elden Ring, el Street Fighter, en definitiva un montón de videojuegos que van a salir. Los Yakuza, ya ha traído el primer Yakuza, y ojo, traducido al castellano en subtítulos, así que ojo con esto. Si salen todos los Yakuza traducidos al castellano, yo creo que va a ser uno de los sitios para poder jugar estos juegos más cómodamente en modo portátil, vamos, o sea, espectacular. Y de los juegos de casa Nintendo, pues poco que añadir. El Donkey Kong se ve muy bien, el Mario Kart se ve muy bien, y los upgrades del Zelda y demás, pues bueno, pues ahí están, ¿vale? El que los quiera conseguir, que los quiera comprar, que creo que serán unos 10-15 dólares el upgrade, pues ahí lo tiene, ¿vale? Y la versión, y bueno, y luego ese Metroid en 4K también, por supuesto. Bueno, y una de las cosas que no me ha gustado de las especificaciones técnicas de la Switch 2, que va a ser una de las cosas que creo que va a lastrar a nivel de ventas la videoconsola, porque hay mucha gente que va a hacer lo mismo que voy a hacer yo, porque tenemos el precedente de la Switch 1, que es el tema de la pantalla, el tema que nos hayan lanzado la videoconsola de salida con una LCD, que nos da a pensar
que Nintendo quiera sacar esas versiones de consolas a la vez en distintos lapsos de tiempo, como hizo con la Switch 1. Yo creo que en un par de años, yo creo que esto es algo que cualquiera puede prever, en un par de años nos van a anunciar la Switch 2 OLED con una pantalla OLED. Creo que en algún momento nos la presentarán. Así que yo por lo pronto voy a esperarme un lapso de un par de años para ver si nos la enseñan o no. Si luego enseñan otra cosa, pues bueno, ya veremos, ya me lo pienso. Pero por lo pronto yo de salida no la voy a comprar porque no me voy a gastar casi 500 euros en una consola que voy a estar pensando en comprarme una OLED en 2 años. O sea, puedo pasar 2 años, a día de hoy, ahora mismo, puedo pasar 2 años sin la Switch 2, a priori. Ya veremos si no hay una calentada más adelante, pero por lo pronto me mantengo firme en que me voy a esperar a la OLED. Y para mí eso ha sido un poco de decepción. Pero bueno, creo que van a repetir la estrategia, les salió bien y van a seguir por ese camino. Bueno, y ahora sí que vamos a hablar de los precios, ¿vale? Que ha sido la gran polémica o el gran jarrón de agua fría o por donde se le está atacando. Yo creo que a la Switch 2 se le tenía ganas y creo que ha sorprendido mucho técnicamente la videoconsola, gratamente, a nivel visual y a nivel técnico de la videoconsola. Ha sorprendido a más de uno, yo creo que más de uno se esperaba una puta mierda y yo creo que la máquina está muy bien para lo que ofrece, para la gente, para el público general de Nintendo, ¿no? Creo que lo que le ofrece está genial. Para los más puristas, pues igual prefieren otras cosas, pero bueno, Nintendo no piensa en los más puristas, no piensa en la gente más friki, más quisquillosa de los videojuegos y de los frames y de esto, no, o sea, piensa en los críos que van a jugar al Mario Kart, que se van a comprar el Pokémon, que se van a comprar los Mario y al gran público, a la gente más random, a los NPCs, que les da igual el 4K. De hecho, a mí me da igual también el 4K. O sea, yo voy a jugar en portátil, en modo portátil a la videoconsola. Entonces, a mí, como se ve en la tele, me la suda, porque es que yo voy a jugar aquí sentado, en modo portátil. Pero bueno, vamos a hablar del precio. 470 euros, ¿vale? 470 euros aquí en Europa, 450 dólares en Estados Unidos y 50.000 yenes en Japón, que son unos 300 y pico o 400 euros o así, depende del cambio, no lo sé. Pero bastante más barato que aquí en Europa. Y luego también en Japón ha salido esa versión All Japanese, esa versión únicamente en japonés, por 300 euros, pelados. Que bueno, luego hablamos un poquito también de lo que opino de eso que han hecho. Pero bueno, 470 euros para mí, con lo que nos ofrece, es un precio que está dentro de mercado, más o menos, ¿vale? O sea, no considero que sea un precio caro. Sí que es verdad que yo pensaba que lo iban a ajustar un poco más, pero claro, tampoco pensaba que técnicamente iban a tener ese techo, ¿no? Ese de 4K y 60 frames por segundo y demás. Incluso algunos juegos a 120 decían que iban a ir. Hay que recordar que los estándares de precio los han venido subiendo Sony y Microsoft, esto hay que decirlo claramente. O sea, los videojuegos no valían 80 euros cuando salió la Switch 1, no valían 80 euros el PvP de los videojuegos de Sony, ¿vale? Y Microsoft, la Series X, sí que es verdad que Microsoft tiene muy buenos precios de la Series X y de la Series S, pero Sony ha sido la que ha subido de precio la Play 5, la subió a mitad de vida la Play 5, la subió 50 euros por la cara, y luego lo de la Pro ha sido una broma de mal gusto para todo el mundo, así que el tema del precio de la Switch 2 me parece correcto, me parece asequible y es una cosa que la vas a disfrutar durante 7 años si no te encaprichas de una OLED, así que te va a durar durante muchos años, la haces una vez y te olvidas, o sea, no lo veo como para criticarlo. Y en cuanto a los videojuegos, sí que creo que se les ha ido un pelín la olla, creo que lo han subido, o sea, la subida es muy bestia, aunque bueno, hay que recordar que Nintendo lo que está haciendo es un poco copiar esa mala praxis de Sony, que fueron los primeros que subieron los precios de sus juegos a 80 euros. La única diferencia que hay entre Sony y Nintendo en este caso es que los videojuegos de Nintendo se van a vender como churros igual, ¿vale? Y que Nintendo no los va a rebajar a las 4 semanas, como sí que hace Sony, que lanza los videojuegos a 80 euros y a las 4 semanas valen la mitad, ¿no? El Astrobot yo recuerdo de verlo a las 4 o 5 semanas que valía, no sé si 30 euros o 20 y pico, 30 euros, de decir, pero bueno, ¿pero esto qué es? Pues acaba de salir, pues el juego está vivo todavía y ya estaba rebajado casi al 50% o algo así, y no sé, pues eso Nintendo no lo va a hacer, pero sí que es verdad
que no vamos a ver esos precios en las tiendas. Yo creo que el PVP, el precio recomendado, muchas veces nos pensamos que nos los vamos a encontrar así a esos precios, y no es así. Yo creo que Nintendo lo que va a hacer va a ser tener esos PVPs, y luego las tiendas los vamos a ver, por ejemplo, los juegos que valgan 80 los vamos a ver a 70, 60 y pico, 70 euros, y el Mario Kart 9 yo creo que lo podemos llegar a encontrar incluso a 60, 60 y pico en rebajas gordas tipo Black Friday, ¿vale? O sea que lo que va a conseguir Nintendo con esta subida de precios es que no compremos los juegos de salida, que creo que yo ya lo hacía eso. Yo creo que casi nadie, que quitando los 4 cagaprisas, los 4 ansias, la gente no compra de salida, más allá de juegos hiper mega esperados, ¿no? Como pudiera ser, qué sé yo, un Pokémon, un Zelda. El resto de juegos, pues, no sé, normalmente la gente pues espera más a las rebajas y a que estén un pelín rebajados, a los días sin IVA y demás, y se puede conseguir todo por bastante mejor precio. Y creo que sí que es verdad que, aunque la subida haya sido muy bestia, desde la Switch a la Switch 2, en cuanto al software, en cuanto a los juegos, creo que no van a ser tan caros como nos pensamos, una vez lo veamos en Amazon, Fnac y estos sitios. Ya veremos nosotros los consumidores si pasamos más o menos por el aro, si nuestro presupuesto a videojuegos va a tener que crecer o simplemente nos vamos a mantener ahí y se van a comprar menos videojuegos. A ver cómo se resiente todo esto la industria. Vamos a ver qué hacen Limited Run Games y este tipo de publishers, los publishers retailers, si se unen a la fiesta de los precios altos, o si los indies van a seguir valiendo 30 euros o así, que sería lo más ideal, porque al final nadie va a pagar 60 euros por un indie, estando en digital por 10 euros. Entonces ya veremos cómo se resiente la industria de todos los de videojuegos con esta subida de precio, de esta subida estándar de precios de Nintendo, que yo personalmente no los hubiera subido tanto. Creo que entendíamos todos una subida, pero no esta subida tan loca, tan bestia, que pone el techo ya en los 90 euros, O sea, le estamos dando ideas a otras compañías a que hagan otra subida más en un tiempo, y ya veremos. Lo dicho, para mí el precio de la consola no es tan sangrante, pero el de los videojuegos quizás es ese sabor amargo, ese mal sabor de boca que nos ha quedado a todos de estas noticias, ¿no? De esta convención. Luego hay que ver a cuánto empiezan a vender las third parties, a cuánto es el estándar de precio de las third parties en Switch, cuánto se van a gastar en los cartuchos de altas capacidades, ¿vale? Que no dejan de ser memorias flash, memorias como las de una tarjeta SD, ¿vale? Cuánto se quieren gastar y cuánto van a poner de precio los videojuegos. Al final, si te tienes que, por ejemplo, hay videojuegos que a lo mejor ocupan 60, 70, 80 gigas, pues ya vas a necesitar una tarjeta SD de 120 gigas o de 64 gigas, pues eso va a encarecer los videojuegos. Muchas veces son cosas que no tenemos en cuenta. Cada vez que sale un videojuego y vemos el precio decimos, joder, qué caro, el otro, aquello. Claro, es que según lo que ocupe el videojuego, pues va a necesitar un cartucho de más o menos capacidad, y eso pues son costes para los publishers, así que por ahí van los tiros. Ahora, las cerdadas estas de comprar una tarjeta mínima y luego poner descarga y ponerte el juego igualmente de precio como si fuese completo, pues eso ya son técnicas que van a hacer las third parties, los publishers y demás. Luego está el tema de la venta esa de la consola japonesa, que se va a poner a la venta only Japanese, ¿vale? Que solamente va a estar en japonés y solamente va a admitir cuentas japonesas. No te vas a poder tú crear una cuenta como europea, sino solo como japonés, y por ende solamente en idioma japonés. Esto lo han hecho única y exclusivamente para que no se puedan importar. Punto final. Se ha hecho para eso, para que tú no vengas desde aquí y digas, me quiero comprar la japonesa que vale 150 euros menos que la europea. No, jódete y cómprate la europea, porque ellos también tienen la versión multiregión y vale más o menos también 400 euros o 300 y pico. Y si vale menos es por la depreciación del yen, no porque la hayan puesto más barata allí. Es un precio que también pues está estandarizado a nivel global, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que la versión esta All Japanese, la Only Japanese, es únicamente para ellos. Es un poco, no sé, no es que no sé cómo definirla, pero es un poco discriminatorio, ¿no? A vistas nuestras, ¿no? Occidentales, ¿no? Es en plan, bueno, voy a cuidar un poco a mi gente, a la gente de mi país, quiero que en mi país se vendan como churros, que yo creo que eso es un poco la estrategia que va a seguir Nintendo, es decir, en Japón la número uno va a ser Nintendo, no va a ser Sony.
y todo el mundo se va a comprar una Switch 2 y la PlayStation 5 la van a dejar de lado. Yo creo que esa es la estrategia que tienen por ese precio y por esas cuentas Only Japanese, porque quieren que Japón se centre única y exclusivamente en la Switch 2. Es la lectura que le doy a esa versión. Ya veremos qué pasa con el tema de los videojuegos. He escuchado por ahí que tiene capado de región y demás. No, o sea, simplemente es una videoconsola que solamente soporta las cuentas japonesas y está en idioma japonés. O sea, si tú metes, yo creo que sí, no han especificado nada, pero yo creo que si tú metes un videojuego europeo en esa videoconsola, lo podrás jugar igual, pero no te dejará jugarlo en otro idioma, a no ser que tengas selección de idioma. Ya veremos qué pasa con eso, ¿vale? Pero bueno, por lo pronto es una consola única y exclusivamente para los japoneses. Y por último, comentar el tema de los cartuchos y de las covers también. Bueno, las covers y los cartuchos van a ser muy parecidos a los anteriores. A nivel de coleccionismo, pues vamos a ver las cajas, que creo que son idénticas. La diferencia está que van a ser de color rojo. Y el tema del lateral no lo sabemos, no sabemos cómo va a ser el lomo, pero lo que sí que sabemos es que ahora en vez de tener un cuadradito en el cover de arriba va a tener una franja completa, ¿vale? Eso pues a los más puristas les puede fastidiar porque se pierde portada y tal. Una tontería como una casa, porque al final Sony también lo tiene así, es una banda así por arriba y punto, es una banda roja, pues están un poco pues haciendo bueno, ese diseño, han elegido ese y ya está, ¿vale? Pero parece ser que las cajas van a ser iguales, o sea que las vas a poder poner seguidas de la Switch 1, y eso para mí es un acierto, para mí está muy bien. Yo de hecho, ya comenté que digo, a lo mejor son incluso las mismas cajas, pues tiene toda la pinta de que van a ser parecidas, ya veremos, o sea, las mismas, y ya veremos los lomos si por fin no dejan poner a los publishers los lomos sin que sean rojos, sino que sean pues no sé, pues parte de la cover. Eso la verdad que es muy chulo a nivel de vitrina y demás, que se vean así y no se vea el muro María el muro rojo, que lo llamo yo, la pared roja esta aquí, que así, pues no sé, queda un poco fea, un poco, no sé, muy fría, bueno, no sé, no termina de molar. Y el tema de la capacidad de los cartuchos, ya lo hemos comentado. Esto ya no es algo nuevo, o sea, al final los cartuchos, algunos cartuchos van a ser unos simples launchers, como son la mayoría de los juegos de Sony y de Microsoft, que metéis el disco y hay que instalarlo, o hay que descargar una parte del juego. Incluso en la Switch ya había juegos que no traían todo el contenido, o sea, esto ahora se va a ver más por tema de capacidades, los videojuegos cada vez ocupan más y necesitan, pues, cartuchos de más capacidad. El problema está cuando hay compañías o hay publishers que hacen la cerdada que han hecho con el Bravely Default que el juego ocupa 11 míseros gigas, que 11 míseros gigas te caben en una SD tranquilamente de 16, te caben en un cartucho de 16 gigas, que no creo que sean los más caros de producir. Pues nada, han preferido meterlo en uno de 8, supongo, y que te descargues parte del videojuego ahí. Entonces, esas cerdadas son las que los van a limitar en ventas. Y luego se quejarán, es que no se vende como antes. ¿Cómo se va a vender como antes? ¿Quién coño te va a comprar un cartucho que es un launcher? Para eso te compras el juego en digital. ¿Para qué lo quieres? ¿Para tener un plástico aquí que ponga que tienes el juego? No le veo ningún sentido a que vendan a esas praxis, la verdad. Y espero que se den cuenta las compañías, los publishers, de que por ese camino no van a ir bien con el formato físico y que se coman con patatas los lanzamientos estos que han hecho, y que también han hecho en Switch algunos, y también hay, pues ya sabéis, en PlayStation y en Microsoft. Y nada, esto es todo, creo que no me dejo nada, no sé si me dejo algo por comentar, solo quería dar un poquito mi opinión, ya sé que a lo mejor hay cosas que no son muy populares. Hay mucha gente que lo está flipando, que le parece todo muy bien. Hay otra gente que le está intentando buscar rascar por ahí, a ver dónde pueden rascar para meterle palos a Nintendo, para que su consola y su marca queden por encima. Y bueno, y el tema del precio y el dinero que nos va a costar los videojuegos, pues está claro que sí que es verdad que se les ha ido un poco la olla subiéndolo tanto. Yo hubiese preferido que no lo subieran tanto, o sea, yo no sabía que una subida de precio iba a haber, pero no me la esperaba tan bestia, y haciendo esa mala praxis que tanto le hemos criticado a Sony, ¿no? Decir, joder, tío, no es normal que suban tanto el dinero de los videojuegos, porque al final tú quieres que la gente te compre el Mario Kart, pero es que si te compra el Mario Kart luego no te va a comprar otro, porque no le va a dar el presupuesto para más. No es mejor vender más videojuegos más baratos y vender más que vender los pocos y caros. Es que vamos a volver a antiguamente, cuando te comprabas 3 juegos al año. Si te tienes que gastar 90 pavos, pues ya me dirás. Pero yo creo que los precios no van a ser tan altos en las tiendas luego, ¿eh? Yo creo que siempre van a haber esas rebajas, ese porcentaje de rebajas en
en el día a día, y luego las rebajas tochas en los Black Fridays y fechas de estas. Y nada, creo que en términos generales estoy muy contento con lo que vi. Hubiese preferido ver un Mario 3D bien gordo, pero bueno, bastante contento con lo que vi, y sorprendido de que enseñaran tanto, la verdad. Y la consola, pues lo dicho, yo la única decepción ha sido el tema de la pantalla, pero por lo demás, bastante contento con lo que he visto, con las especificaciones técnicas, y nada, seguramente acabe en casa. Pues eso ha sido todo, nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao, chao.